sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Señor, te damos muchísimas gracias por tu abundante amor y por tu misericordia, y te suplicamos y te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que tu nombre santo y bendito sea altamente glorificado, y que tú bendigas a cada persona que nos está viendo desde su hogar, que tú derrames tu bendición sobreabundante en ellos. Pero esta tarde, sobre todas las cosas, te ruego, te suplico que cumplas tus planes y tus propósitos en nuestra vida, que te glorifiques, que tu nombre sea exaltado, que bendigas a cada persona que nos está viendo, a cada familia representada, y que, Señor, también te pido por toda la gente, hijos tuyos y los no hijos tuyos que están bajo la enfermedad de esta pandemia, que tengas piedad, Señor, que tengas misericordia, que extiendas tu mano misericordiosa. Yo sé que probablemente tenemos mucha culpa nosotros y toda la maldad que hay alrededor de nosotros, pero te pedimos nuevamente, Señor, ¿a quién vamos a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ten misericordia, por favor. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Fíjense que esta semana ha sido una semana de locura para nosotros en el encierro con trabajo todos los días, y ayer Dios nos permitió salir temprano para hacer una visita con la gente de la iglesia, pero me acuerdo que salimos desde, supongo que como a las 11 de la mañana, 11:30 más o menos, no tengo la idea clara, y empezamos a viajar y llegamos acá a su pobre casa a la 1 de la madrugada. Tratamos de ver casi a todos, no lo logramos con todos, nos faltaron una o dos familias, pero los pudimos ver, y cuando llegamos muy cansados, muy agotados, y esta mañana nos costó mucho trabajo levantarnos, y ya yo traía en mi mente el tema que tenía que hablarles, pero no lo había podido aterrizar. Por eso es que ahorita estoy entrando tarde, entonces les ofrezco una disculpa. Y creo que es muy importante hablar de esto porque este tiempo es un tiempo trascendental, y a lo mejor yo en todos los años, curiosamente, fíjese, de estar en la iglesia no les he hablado de esto, y esto es algo muy importante. A lo mejor se lo he hablado desde otra perspectiva, pero no desde la perspectiva que estoy viendo ahora. Entonces aquí en Hebreos 11, versículo 13, se usa una palabra griega para pidemos, para hablar de lo que es un peregrino, y un peregrino a la vez generalmente es un extranjero cuando va hacia otro país. Y fíjese bien, este término para pidemos era uno, o se refería a una persona que estaba parada temporalmente o que estaba parando temporalmente, que iniciaba un viaje, se paraba, luego volvía a arrancar, se volvía a parar, y que no tenía una residencia fija en el lugar al que llegaba, sino que su residencia era en otro lugar. Generalmente su estancia era limitada estrictamente. Un parapidemos estaba siempre de pensión o rentando un cuarto en un hostal, en un hotel, voy a decirlo así, porque no tenía un lugar propio donde poder echar raíces en su vida. Y es importante hablar este tema porque los patriarcas que vemos ahí en el libro de Génesis fueron toda la vida personas que no tuvieron un lugar fijo que pudieran ellos llamar su hogar. Y eso era una cosa muy humillante en los tiempos antiguos, y aún lo sigue siendo hoy en muchos lugares, y siempre era como llevar una marca, un estigma. Estaba leyendo algo de los padres de la iglesia, los padres apostólicos y de algunos escritores de la patrología, y por ejemplo en la carta de Aristea se dice: es magnífico vivir y morir en la tierra donde se ha nacido. Una tierra extranjera produce desprecio a los pobres y vergüenza a los ricos, porque siempre se tiene la sospecha de que los habrán desterrado por algo malo que han hecho. Entonces ya el hecho de ser un peregrino implicaba que andaban huyendo de algún lugar, o que eran extranjeros o extraños, no eran fuereños de afuera, y la gente no los miraba con buenos ojos. Uno de los libros que no tiene nuestra Biblia, el que es el Eclesiástico, es uno de los libros de la sabiduría, dice lo siguiente:
En Eclesiástico 29 del 22 al 28 dice, mejor vive un pobre que se cobija en un pajar que el que se aloja suntuosamente en casa de extraños. Conténtate con lo poco como con lo mucho, y no tendrás que soportar el oprobio de la vida nómada. Mala vida es ir de casa en casa, y donde eres extranjero, dice, no puedes abrir la boca. En caso de que seas extranjero, deberás desprecios y además tendrás que escuchar cosas amargas. Ven aquí, forastero, y ponme la mesa y sírveme lo que tengas. Lárgate, forastero, de este lugar respetable. Ha venido mi hermano y necesito la casa. Ese me suena así como el dicho que decimos acá en México, que el muerto y el arrimado a los 3 días huele mal y hay que echarlo para afuera. Y vea lo que dice, termina esta parte de esta carta. Cosas dolorosas para hombre entendido, censuras en cuanto al alojamiento y las burlas del prestamista. Entonces, amados hermanos, en cualquier tiempo era una desgracia ser forastero en una tierra extraña. Pero en los tiempos antiguos, amados hermanos, se añadía a las incomodidades naturales la amargura de la humillación. O sea, no solamente se veían y eran despreciados, sino que también los humillaban y eso generaba amargura en el corazón de los que eran peregrinos y extranjeros. Ahora, yo no sé si usted se dé cuenta esta tarde que usted es linaje de Abraham y Abraham era un patriarca. Y no sé si usted sepa que así como Abraham fue nuestro padre, en la Biblia hay muchos peregrinos y extranjeros. Y fíjese, quiero decirle algo esta tarde noche, los patriarcas fueron toda la vida forasteros en tierra ajena. Entonces la figura del forastero se ha convertido en una representación de la vida cristiana. Nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque nos movemos sobre todo lo que hay alrededor de este mundo, no debiéramos nosotros contaminarnos con ello. Quiero decirle algunos pensamientos de Tertuliano, por ejemplo, hablando de los padres de la iglesia. Dice, sabe que en la tierra no es más que un peregrino, pero su dignidad está en el cielo, hablando del cristiano. Tienes que tener la conciencia que en la tierra somos nada más que peregrinos, pero realmente nuestra morada, donde la gloria va a venir sobre nosotros, la humillación se va a acabar, es cuando estemos con el Señor. Clemente de Alejandría dijo, no tenemos patria en la tierra. Él entendía que solamente éramos pasajeros aquí, en esta tierra donde estamos. Agustín dijo, somos trausentes, exiliados de nuestra patria. Entonces, estos tipos que escribieron grandes cosas y que estudiaron la Biblia, eran personas que una vez que tuvieron un llamado y una revelación de Dios, entendieron que solamente eran extranjeros en esta tierra. Eso no quería decir, amados hermanos, cuando ellos estaban hablando como del cielo, como si fuera de Marte, permítame un segundo, que eran torpes, ilusionistas o estúpidos y que vivían en las nubes, desconectados de la vida y del trabajo de este mundo, sino que algo que ellos tenían siempre presente era que eran un pueblo de caminantes. Hace unos meses el profe Fermín andaba allá en Cancún dando clases y me dijo, oye, necesito hacer una promoción de mi libro, abre el boleto más días, etcétera. Y entonces le abrimos el boleto y se estuvo allá algunos días. Irremediablemente tuvo que ir a dar al mar allá precioso de Cancún y andaba allá en medio de las olas, se sacó unas fotos con toda su musculatura, su sombrero, su barba de rabino y toda la cosa, y de pronto en Facebook publicó ese himno que a todos ustedes les gusta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y cuando yo vi eso me empezó a dar risa y dije, este cuate tiene instintos así como de peregrino, de vagabundo, de gitano. Pero amados hermanos, quiero decirle, cualquier persona que ha sido llamada por Dios y que tiene una patria en los cielos, tiene que entender que el mundo no es su hogar, que nuestro hogar es un lugar allá cerca de la presencia del Señor. Hay un dicho, amados hermanos, atribuido al Señor Jesús, que no está en los evangelios, pero dicen que el Señor Jesús dijo esto, el mundo es un puente, el sabio pasará por él,
pero no construirá sobre él su morada, porque su morada es Dios, la presencia del Señor. Entonces, amados hermanos, un cristiano se debe considerar un peregrino de la eternidad. Entonces, esta tarde yo quisiera, y por eso estoy hablando de este tema, porque hace 2 semanas enterramos a la hermana Lourdes. He visto que en estos días han muerto algunos pastores conocidos, personas de otras iglesias han fallecido a través de la pandemia que hay. Y nosotros tenemos que entender que nuestra vida es breve, es como un suspiro, es como un vapor, es como un instante. Y el concepto bíblico cristiano es que nosotros somos peregrinos y extranjeros en este lugar, o extranjeros y peregrinos, somos extraños a este mundo, y es que nosotros solamente vamos de paso y que nuestro destino no es terrenal, sino que tenemos un destino celestial. Entonces, ¿qué es un extranjero? Es una persona que viaja a un país extraño al suyo, con lenguaje extraño, con costumbres extrañas, con cultura extraña, con comida extraña. Y el paso por ese país extraño es un paso efímero. Es tan corto que cuando un extranjero llega a una ciudad, no necesariamente tiene que aprender el idioma o las costumbres, porque no se va a quedar a vivir en ese lugar, solamente tiene que saber hablar, supongo yo hoy en este tiempo que ya es básico el idioma inglés, que es el que se habla casi en todo el mundo. Entonces, en sentido figurado, este mundo para nosotros los cristianos es como un país extraño, y es tan corta nuestra vida, es tan rápido nuestro peregrinaje por esta tierra, que no nos debe quedar tiempo para aprender su lenguaje, que no nos debe quedar tiempo para aprender sus costumbres, que no nos debe quedar tiempo para anhelar estacionarnos y quedarnos varados, así como cuando vamos a otro país. La mayoría de ustedes casi no viajan, pero a mí que me toca viajar generalmente, por lo menos me ha tocado ya en los últimos tiempos una vez cada mes o una vez cada 2 meses estar fuera, saliendo a otros estados. Pasas unos días allá y comes rico, y hay lugares donde hay mar y la cosa está muy bonita, pero ya llega un momento en que anhelas regresarte aquí a México a comerte unos tacos, a ver a tu esposa, a tus hijos, y todo lo que hay acá, el clima, la cultura, aunque estemos llenos de smog y de tráfico y de gente loca y neurótica, uno dice, pues todo esto es muy bonito, pero yo soy extraño acá, y anhela uno regresar. Entonces, quiero decirle algunas cosas para que usted entienda que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, sino que somos extranjeros y somos peregrinos en esta tierra que vivimos. Miren, Romanos 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto racional. Y luego el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí lo que yo le quiero resaltar es que el apóstol le dice a los romanos que no se conformen a este mundo. Esa palabra conformar en el griego es susgematizo, y eso significa no te formes en forma parecida a la gente del mundo. No te conformes al mismo patrón, no te conformes al mismo molde, no compagines, no te amoldes a cómo se conduce la gente en este mundo. Entonces lo que nos está diciendo el apóstol aquí es, no te amoldes al sistema de vida de la gente del mundo, sino transfórmate. Y creo que una de las desgracias más grandes que está pasando la iglesia es que la iglesia se está amoldando a todas las costumbres del mundo, a la vestimenta del mundo. Los cantantes, directores de alabanza ya son como los del mundo,
ya traen tatuajes, ya traen arracadas, ya traen pantalones rotos, ya es en tenis. Yo ahorita si estuviera en un mensaje con alguno de mis maestros del instituto, me estaría regañando diciendo te tienes que poner la corbata, no me la puse. Entonces, como que ahora la iglesia se ha moldado al mundo, pero el apóstol Pablo nos está diciendo que como vamos de paso, nosotros no debemos de amoldarnos, no debemos confaquinarnos al sistema de vida de la gente que no es cristiana, porque esa gente no tiene temor de Dios. Mire, le voy a leer esos mismos textos en la versión latinoamericana. Me gustó mucho cómo dice la versión latinoamericana. Dice, les ruego pues, hermanos, fíjese cómo dice, por la gran ternura de Dios. Significa que Dios ha tenido ternura contigo y conmigo. Dice que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Vea qué bonito dice. Ofrezcámosle al Señor nuestra persona como un sacrificio vivo, santo y capaz que le agrade. Y vea cómo dice, cómo sigue diciendo la versión. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio, que están cuerdas, que saben a quién sirve. Y luego dice el versículo 2, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, no te amoldes a este mundo, sino más bien transfórmese a partir de una renovación interior. Entonces, hoy la iglesia parece que llegó al estrellato y todos estamos compitiendo para ver quién gana el Grammy en la alabanza y el Oscar en la actuación. Y hoy ya son escenarios con luces, cámara, acción, y no entendemos que el cambio tiene que venir en el interior y que lo más importante de un mensaje es que se predique la palabra pura y que estemos ungidos para ministrar esa palabra. Entonces Pablo dice, y bien transfórmense a partir de una renovación interior, así que sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, dice, lo que es bueno, lo que le agrada al Señor, lo que es perfecto. Biblia latinoamericana, está impresionante. Entonces son instrucciones estas para los extranjeros y peregrinos que vamos pasando por este mundo. Yo espero que usted allá desde su casa pueda levantar su mano y diga, yo soy extranjero y peregrino y advenedizo y este mundo no puede ser mi hogar. Entonces Pablo agarra y le da esta recomendación a los romanos. Usted sabe que en el Imperio Romano habían unas fiestas, existían las Saturnalias, habían sacrificios de animales, habían orgías, habían un montón de porquerías. Ellos tenían religión, le ofrecían sacrificios a sus dioses y esas cosas que ellos hacían, aunque eran religiosas, no eran cosas que agradaban a Dios. Por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos los cultos a los patronos de los pueblos o los cultos a las vírgenes y de pronto vemos a los peregrinos cuando es el día de la peregrinación, cómo vienen unos caminando, otros en bicicleta, otros corriendo, vienen otros de rodillas, raspándose las rodillas, sangrándoselas, vienen dándose latigazos y después en ese peregrinar por ahí en algún lugar se paran, se ponen unas borracheras, hacen un montón de cosas indebidas. Hay pueblos, por ejemplo, donde cuando viene la fiesta del patrono, y no quiero decir así nombres, pero existen, ese día, en esos días de la fiesta hay feria, hay conjuntos, hay mujeres prostitutas, hay alcohol, hay droga, y le estoy hablando de nuestra nación México. Entonces, amados hermanos, quiero decirle, Dios nos dice, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, dice, y este es vuestro culto racional. Y pareciera que esta gente, al hacer este tipo de fiestas y de peregrinajes, pierden la razón y pierden el motivo hacia donde supuestamente Dios los debe de llevar. En primera de Pedro 2:11 dice Pedro así, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados hermanos, nosotros, se lo quiero decir hoy, vamos en la ruta del peregrino.
y nuestra fe tiene que ir de acuerdo a la fe que profesamos y tiene que haber una congruencia. Y aquí Pedro dice que los deseos carnales, sí, no son algo de lo que nosotros tenemos que abstenernos porque con eso batalla nuestra alma. Y entonces los deseos carnales son todos aquellos deseos pecaminosos que nos alejan de Dios. Y dice Pedro, absténganse. Ustedes, recuerden esto, son extranjeros, ustedes son peregrinos, su patria no es aquí, su patria es el cielo. Amados hermanos, solamente vamos de paso por este mundo, no tenga muchas casas, porque se va a morir y no se las va a poder llevar, y después, si no arregla los papeles, sus hijos los va a dejar ahí con un problema, y si arregla los papeles de todas formas, probablemente todavía haya problemas. Entonces, usted tiene que armarse de un pensamiento: nuestra patria está en el cielo, bendito el nombre del Señor. Primera de Pedro 2:12 dice después: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer una diferencia entre lo que decimos que somos, o somos que decimos que somos cristianos, para que los gentiles digan de verdad ellos se conducen diferentes. Y vea cómo dice el versículo: para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, qué bonito sería que dijeran de nosotros: los hermanos son buenos, son cristianos, no dicen groserías, no mientan la madre, no fuman, no toman, no pelean, no son tontos, pero son buenos vecinos, son buenas personas. Entonces, aquí Pedro está en la misma línea de pensamiento, que nuestra fe también debe ser demostrada con una conducta que agrade a Dios. Y es muy triste que a veces tenemos conductas que deshonran el nombre del Señor, que deshonran el cristianismo y nos deshonran a nosotros como persona. Entonces, amados hermanos, nuestra fe no debe ser irracional, como la fe de esas personas que, por ejemplo, se van a Chalmita para que la Virgen los bendiga, para que puedan robar al prójimo y saquear al prójimo, y es la patrona, ¿no?, de mucha gente que le gusta robar. O ir con el Martín Valverde, ¿no?, que es el patrono de los asesinos, para que les vaya bien en cómo matar a la gente, y el narcotráfico y esas cosas. Entonces, amados hermanos, nuestra fe no debe ser irracional como ese tipo de peregrinaje, que en el trayecto le entran a todo para poder aguantar y para poder llegar. Amados hermanos, no, ese no es el concepto del peregrinaje de los cristianos. Nosotros tenemos que tener un concepto completamente diferente. Entonces, nosotros no podemos hablar como hablan ellos, ¿no? Hoy se utiliza mucho la palabra, ¿cómo le digo la palabra? Toro, pero en sentido malo, ¿verdad? Y lo utilizan mucho para los hombres y para las mujeres. Y es muy triste que entre muchachos que dicen que son cristianos, así se llevan. Y existen palabras que ya vinieron del lenguaje obsceno y que se está utilizando dentro de la iglesia. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque nuestro culto tiene que ser racional, no como esa gente que lo hace irracionalmente. Ahora, el apóstol Juan también trata este punto del peregrinaje. En primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, la pregunta es: ¿qué significa no améis al mundo? No se refiere al globo terráqueo, sino se refiere a la clase de vida que hay en el mundo, que lleva esa clase de vida que lleva a la gente que no conoce a Dios, a la forma de pensar, a la forma de actuar, a la forma de vivir. Entonces, si la gente tiene un auto último modelo, o sea, tú no estés, que tu obsesión no sea eso. Si tiene una casa con alberca, que tu obsesión no sea esa. Si traes cierta marca de tenis o de ropa o de perfumes, que no sea esa tu obsesión. Tú tienes que entender: somos peregrinos y extranjeros, vamos de pase por esta tierra, y esa gente piensa en placeres, y tú tienes que pensar que nuestra forma de vivir tiene que ser diferente. Quiero decirle, esa gente puede ser o tener una fe religiosa, pero
es una fe que no agrada a Dios, y nosotros tenemos que tener una fe que agrade a Dios. En primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, los deseos de la carne, esos deseos pecaminosos que nos alejan de Dios, tenemos que tener cuidado. Los deseos de los ojos, ¿cuántas veces estamos viendo tanta cosa que está dañando nuestro interior? Nos estamos alimentando de cosas que nos está dañando interiormente, amados hermanos, y la vanagloria de la vida. No permitamos que el orgullo entre en nosotros. Versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Ahora, quiero leerles los mismos versos, pero ahora en la traducción del lenguaje actual. Esta semana tomé la Biblia latinoamericana y ahora también tomo el lenguaje actual. Mire, mismos versículos. Dice así, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen, dice, no aman al Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos. Me estaba platicando con unos hermanos y me estaban diciendo que un pastor, imagínense, casi profeta, le estaba diciendo a una muchacha, pues no es pecado que tengas un hijo fuera del matrimonio. Amados hermanos, no es cierto, eso no proviene de Dios, ¿sí? Entonces, y estas son las cosas que el mundo nos ofrece, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Dice, pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece, fíjate cómo dice Juan, está por acabarse. En cambio, en cambio, el que hace lo que Dios manda, dice, vive para siempre. Me acuerdo que hace algún tiempo, y ya no me dio tiempo de buscar el himnario, pero había un himno que cantábamos, no puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Y creo que esa gente que escribió ese himno tenía muy claro que nuestra vida aquí es pasajera, y creo que tenemos que vivir una vida al máximo de nuestro potencial, pero tratando de hacer la tarea que Dios nos ha asignado y cumplir con el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces el concepto de peregrino es que va por tierras extrañas, y algo que es importante mencionarle porque se oye bien padre, bueno, nos vamos a portar bien y nos vamos a ir todos para el cielo, pero quiero decirle, amado hermano, esta tarde, y por eso estoy hablando del tema, y es importante que usted lo grabe en su mente y en su corazón. En el peregrinaje vamos a encontrar muchas dificultades, y esto es lo que le pasa al cristiano. En el camino hay muchas dificultades. Hermanos amados, no debemos permitir que ningún obstáculo en nuestro peregrinar nos detenga de seguir caminando en pos del Señor. Mire, figuradamente le voy a decir esto. Aunque lleguemos hechos pedazos, ¿sí? Destrozados, pero que lleguemos al plan, al propósito y a la meta que Dios nos ha trazado. El Señor Jesús lo dijo más o menos en estas palabras: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo; si tu mano, móchalo. Yo pienso, si tu pie, lo que te estorba, es mejor que sea cortado y que entremos muchos, pero que lleguemos a cumplir el plan y el propósito, que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, otra cosa que le quiero decir, hablando de que hay dificultades: un peregrino, amados hermanos, es alguien que viaja por el mundo sin mucho equipaje. Eh, para los que hemos viajado en avión, sabemos que podemos nosotros, cuando compramos nuestro boleto, pagar dos tipos de boleto. Un concepto es con equipaje ligero, donde tú puedes llevar una maletita de 10 kilos y una computadora, una laptop, una cosa así. Ese es equipaje ligero. O la otra es una maleta de 25 kilos, más tu maletita de 10, más tu laptop o lo que vayas a traer.
Pero algo que yo le quiero decir, amados hermanos, que en un viaje largo es muy difícil viajar con muchas maletas y la verdad es un lío. Antes cuando mis hijas eran pequeñas y que todavía viajamos hacia el sureste manejando el auto, hasta Yucatán, hasta hacia Quintana Roo para allá, mi esposa hacía la maleta y a ellas también cada una hacía su maleta y eran tantas las maletas que llevábamos que era un lío subir, bajar maletas, buscar un calzón, un calcetín, una chancla. Qué cosa tan problemática porque traíamos un exceso de peso. Me acuerdo que una vez íbamos rumbo a Monterrey con el carro supercargado de maletas, íbamos a una convención y que se nos poncha una llanta en el camino. Me acuerdo que bajamos y quisimos subir el carro con las maletas y el gato que teníamos no nos sirvió. Entonces tuvimos que bajar todas las maletas y después cambiar la llanta, una llantita chiquita que traíamos, que te dan ahí los de la Nissan, y después caminar ahí muy lentos hasta llegar a un lugar donde nos parcharon la llanta normal, ¿no? Y ese día, de verdad, hermanos, qué arrepentimiento de traer cargando muchas cosas pesadas, muchas maletas. Entonces, amados hermanos, quiero decirles algo en esta noche. Aquellos cuya patria es el cielo y entienden que su peregrinaje está lleno de obstáculos, de acechos, de peligros y de un sinfín de situaciones que tratarán de detener nuestro peregrinar, tienen que quitar el exceso de equipaje. Mire cómo dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. El capítulo 11 es el de los héroes de la fe. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice algo muy importante, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y después dice algo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Después nos da el consejo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, dijo, sufrió la cruz. Dijo, eso de la cruz, dijo Jesús, es pasajero, porque mi patria no es el mundo, mi patria es allá a la diestra de mi Padre. Y vea cómo dice, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados hermanos, vea qué cosa tan hermosa. El apóstol Pablo nos da instrucciones a los que andamos en este peregrinar y me gusta mucho el lenguaje que él utiliza aquí. Él utiliza un lenguaje deportivo y él toma algunas expresiones deportivas porque en tiempo del apóstol Pablo ya había entrado el imperio griego, ya había entrado antes el imperio griego, después ya estaba bajo el dominio de los romanos. Entonces ya entendían los conceptos de gimnasio y de olimpiada y las carreras y todas esas cosas. Y vea cómo dice aquí, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y aquí la idea es que es un estadio, ¿no? Y que en ese estadio hay un campo y alrededor del campo hay una pista y que hay un montón de aficionados observando las carreras en el estadio. Pero lo que más me llama la atención es que Pablo les está hablando a los romanos que entienden toda esa ideología y esa semántica de los estadios, del Coliseo, etcétera, y que hay gente que los está viendo, pero les está diciendo, tienen una gran nube de testigos, hay un estadio, hay un campo, hay una pista, pero les digo una cosa, los corredores son ustedes, ¿sí? Y los testigos son los del Salón de la Fama, que están un capítulo antes, que ya corrieron la buena carrera y ellos ya lograron la meta. Fíjense qué cosa tan hermosa. Les dice, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia.
Les está diciendo, quítense las ropas que no les permiten hacer una carrera ligera. Quítense de todo peso, de todos los afanes, de todas las preocupaciones. Despojémonos de todas las angustias, de todos los resentimientos, de todas las amarguras. Despojémonos de todas esas cosas que no permiten que sigamos corriendo hacia la meta. Bendito el nombre del Señor. Ojalá pudiera decir gloria a Dios usted. Y después Pablo les dice, además del pecado que nos asedia. Yo quiero decirle, amado hermano, que la amargura es un costal pesadísimo. Y algunos traen en su maleta un costal de amargura, ¿sí? Que es demasiado pesado, que no les va a permitir correr la carrera. La falta de perdón, el desamor, el despecho, el resentimiento, la avaricia, la tacañería, todas esas cosas nos alejan de Dios. La ira, la contienda, la disesión. Amados hermanos, tire usted el exceso de equipaje en el nombre del Señor. No se haga usted una víctima y no cargue cosas que no debe de cargar. Hay un dicho, esta cargó hasta con el molcajete. Amado hermano, rompa el molcajete en el nombre de Jesús y deshágase de esas cosas. Nosotros tenemos que despojarnos cada día, porque si cargamos de un día para otro las cosas, hermanos, esas cargas pesadas y esos pecados por falta de perdón, por no hacer las cosas como Dios nos manda, por no ser obedientes, eso nos va a impedir que sigamos corriendo la carrera y terminemos en la meta. Dice, y corramos. Fíjate, y surge la pregunta, ¿y cómo vamos a correr la carrera? Ahí dice el mismo versículo, con paciencia. ¿Cuál carrera? Amados hermanos, pues el peregrinaje, aquí donde estamos metidos. Amados, desde que nacemos hasta que morimos, la vida es breve. Y vamos a atravesar este país extraño, este mundo, pero nos tenemos que despojar de todo peso que nos asedia, porque hay gente que ya está en el cielo observando cómo nos conducimos. Yo me he puesto a pensar que para los que hemos perdido a nuestros padres o a nuestros parientes que han sido cristianos, que han sido gente de Dios, que ya están en la presencia del Señor, yo creo que ellos también tienen un lugar en el estadio y están observando cómo nos conducimos. Entonces, Pablo vuelve a utilizar el lenguaje deportivo y dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué le digo esto? Fíjese, quiero comentarle lo siguiente. Yo creo que usted ha visto las carreras en las Olimpiadas. Y cuando viene una carrera de velocidad, no sé, 100 metros, 200, creo que es hasta 400, ¿no? La de medio fondo, que son de velocidad, ¿sí? Usted ve que está la arcilla y hay unas líneas trazadas con cal y hay unas líneas donde hay un límite donde los corredores ponen sus manos y tienen no sé cómo se llama, es como un plástico donde apoyan su pie de atrás. Y entonces ellos están con sus manos así y con su cabeza agachada. Y ellos no están volteando a los lados para ver cómo están acomodados los demás corredores. Ellos están con su cabeza agachada, concentrados en escuchar el sonido del disparo, y cuando el disparo suena ¡pam!, en ese momento quitan sus manos y el mismo peso de su cabeza hace que salgan en un impulso y con un salto. Cuando ellos empiezan a correr, ellos, si en un instante voltean a un lado para ver cómo va su contrincante, por el otro lado lo rebasan y pierden la carrera. Y por todo eso que se prepararon por 4 años, que no comieron tacos de carnitas, que no tomaron Coca-Cola,
que comieron puras legumbres, que se levantaron temprano a hacer ejercicio, al gimnasio, en un instante ellos pueden perder todo por lo que han luchado durante esos 4 años. Yo lo único que le quiero decir, amados hermanos, que esos corredores en el estadio, su mente, su mirada, solamente está en la meta. Ellos miran la meta. Y nosotros tenemos que armarnos de ese mismo pensamiento. En este peregrinar, en este país extraño, para nosotros, tenemos una meta. Y la meta es ser como Cristo. Por eso dice el apóstol, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él es la meta. Ahí se acaba la carrera, en Cristo. Uno de los errores más comunes a través de los años que los cristianos cometemos, que a veces nos hacen tropezar, nos desanimamos, abandonamos los caminos del Señor, nos vamos de la iglesia, es cuando vemos que algún otro hermano cristiano se desliza. A veces puede ser el que nos compartió, a veces es el que nos enseñó, a veces puede ser el pastor, y entonces viene un enfriamiento, la maldad del mundo envuelve a los hermanos, se enfría el corazón, se aleja de Dios, y entonces mira al que era su hermano y dice palabras más o menos como estas: mira, si este es el que me enseñó a mí, todos son iguales y yo ya no voy a seguir a Jesús. Amados hermanos, eso es un error muy grave en la Biblia, porque la Biblia dice que pongamos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Entonces, fíjate bien, todos los corredores en el estadio, estoy seguro que tú lo has visto, ¿sí? Probablemente no te has dado cuenta de este detalle que te dije, pero todos agachados, concentrados, la mente en la meta, y antes del disparo para salir corriendo, ninguno puede darse el lujo de voltear a ver al contrincante, porque un pequeño descuido es fatal. Les hace perder la carrera en un instante y perder todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la inversión. Y cuando ellos van corriendo, no se fijan cómo corre el contrincante, no se fija si se cae, no se fija si se tropieza, no se fija absolutamente nada, porque una leve distracción puede desviarlos del camino. Entonces el apóstol Pablo utiliza este lenguaje que es deportivo y le dice: ¿saben qué? No volteen, no volteen a ver a los demás, pongan sus ojos en la meta, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, amados hermanos, quiero ir concluyendo el mensaje. Un peregrino cristiano no es un vago que anda paseando por los caminos, por los senderos de la vida, de este mundo. No, sino es un peregrino que sabe a dónde va. Y ojalá y tú que estás hoy en tu casa, ahí protegido por Dios, tú sepas a dónde vas, y que cuando salgamos, salgamos con ímpetu para hacer la obra del Señor. Un peregrino cristiano no es un turista que pasa la noche donde le agarra la noche, sino que el peregrino cristiano siempre va de camino, nunca está estable, nunca está estancado, aferrado al mundo, sino que sigue caminando diciendo: prosigo al blanco, prosigo a la meta, al premio y llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida cristiana es breve, tengo poco tiempo, pero mi vida tiene un propósito, y la meta es nada más y nada menos que Cristo se forme en mí. Esa es mi meta, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y amados hermanos, yo quiero decirles, esa es la meta en la tierra. Y cada día, amados hermanos, ya al final del día, cuando te vas a dormir, sería bueno si lo puedes hacer todos los días, o a lo mejor, no sé, creo que todos los días es mejor, pero si lo puedes hacer de vez en cuando también es bueno. Pero sería muy bueno que te hicieras una evaluación y que te preguntaras a ti mismo: ¿cuánto avancé hoy en la meta de ser cristiano? Que te preguntaras: ¿soy más misericordioso que ayer, que hace un mes, que hace un año? ¿Soy más perdonador? ¿Soy más tierno? ¿Sí? ¿Cómo soy?
soy más paciente, soy más obediente, soy más generoso. Y amados hermanos, yo creo que esta noche usted y yo tendríamos que hacer esas reflexiones, porque nuestra meta aquí en la tierra es ser como Cristo, pero nuestra morada eterna está en el cielo. Y la vida que estamos viviendo aquí es muy breve, y este tiempo que tenemos, ¿sí? Es muy breve. Para algunos todavía nos queda un largo trecho, para otros les queda menos tiempo, pero tenemos que redimir nuestro tiempo. Amados hermanos, la Biblia nos habla de hombres y de mujeres que peregrinaron en esta tierra. Su vida fue muy de acuerdo con la fe que creían. Fueron personas congruentes con sus conductas. Hombres y mujeres que creyeron en Dios, pero que tuvieron una fe razonable, no irracional como los que van a las peregrinaciones de los patronos. Una fe congruente, congruente con sus vidas. Algunos de esos peregrinos fueron Abel, Noé, Moisés, David, Enoc, todos esos. Y alguien que, digo, me llama mi atención es Enoc. Desde niño él caminó con Dios y Dios lo llevó a su presencia. Y quiero decirle en esta tarde, noche, que esto es una prueba de que sí se puede caminar con Dios en este peregrinar. Esta gente le creyó a Dios, tenían fe en Dios, creyeron las promesas que Dios les dio, creyeron que lo que Dios les dijo, que les iba a enviar un Salvador, un Mesías. Entonces, amados hermanos, ellos caminaron y fueron sostenidos como viendo al invisible. En Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, vea qué cosa tan hermosa, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dice, y salió sin saber a dónde iba. Y yo quiero decirle que vemos el ejemplo de Abraham y nos ilustra cómo es la vida de un peregrino, una vida de extranjería en relación con este mundo. Amados hermanos, Abraham era un pagano, un impío, vivía en Ur de los Caldeos, pero Dios un día se le reveló y sabía que Abraham lo iba a amar y por eso lo iba a obedecer. Y le habló y le dijo, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, sal de tu tierra y de tu parentela, que yo te voy a bendecir, y ve al lugar que yo te diga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiero decirle, amado hermano, el mismo llamado de Dios para Abraham era para salir de su tierra, era para iniciar un peregrinaje, y nosotros tenemos el mismo llamado, salir del mundo para iniciar nuestro peregrinaje hacia la ciudad celestial. Amados hermanos, pregunta, ¿qué hizo Abraham cuando recibió el llamado? Respuesta, obedeció. Y esta es la gran diferencia entre un cristiano y un cristiano que entiende que es peregrino, la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia te trae revelación, la obediencia te trae entendimiento de cuál es la voluntad de Dios y sabes hacia dónde ir y cómo apretar para llegar a ese lugar. Pero la desobediencia, amados hermanos, nos trae todo lo contrario, nos bloquea, bloquea nuestro entendimiento, no nos permite caminar, avanzar, nos estanca. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde vamos. Y entonces empezamos a permitir que los afanes de este mundo, las atracciones de este mundo, los pecados nos atrapen y empezamos a llamar a lo malo bueno y ya no discernimos entre lo bueno y lo malo. Y yo creo, amados hermanos, que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes y arrepentirnos de nuestras desobediencias. Bendito el nombre del Señor. Abraham, amados hermanos, obedeció y fue a una tierra que él no conocía. Y esa le fue contada por justicia. Amados hermanos, no sabemos cómo será el lugar a donde Dios nos lleve, pero creo que cuando lleguemos, si Dios nos lo permite, amados hermanos, no nos va a interesar
qué tan bonito esté, cuánta comida hay. Yo he pensado siempre que nos va a pasar como Moisés cuando subió al monte. Una vez que entró dentro de la presencia del Señor, él permaneció casi 50 días ahí, sin comer ni beber, sumergido en la gloria del Señor. Ahora empiezo a terminar el mensaje. A pesar de que estos hombres de fe de Hebreos 11 no consiguieron la promesa que Dios les dio, quiero decirles que ellos no perdieron nunca la visión ni la esperanza. Aunque tuviera que pasar mucho tiempo para que esta esperanza se hiciera realidad, su luz brillaba siempre en sus ojos, porque ellos veían en su espíritu una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aunque el camino fuera muy largo, ellos no se detenían. Aunque se sintieran muy cansados, ellos no se detenían. Un escritor, Robert Louis Stevenson, decía: es mejor viajar esperanzadamente que llegar. Estos hombres nunca se rindieron, vivían en esperanza y murieron con expectación. A pesar de todo, amados hermanos, las dificultades y los obstáculos, nunca volvieron atrás. Sus descendientes, cuando estaban en el desierto, a menudo querían volverse a las ollas de Egipto, pero los patriarcas no, porque ellos habían emprendido el camino y para ellos ni se les ocurría por un instante volver atrás. Como dijo alguna vez una pastora, me dijo: hermano, para atrás ni para tomar vuelo. Amados hermanos, hay un concepto entre los que practican la aviación y ellos dicen que este concepto se llama que hay un punto sin retorno. Significa que cuando el avión ha llegado a ese punto, ya no puede volver atrás, que se reserva de combustible, que su reserva de combustible ha llegado a un nivel que no le permite más que seguir adelante. Una de las tragedias de la vida es el número de personas que se vuelven atrás un poquito demasiado pronto. Otro esfuerzo, una pequeña espera de otro poquito, harían que el sueño se hiciera realidad. En el momento en que un cristiano se lanza a alguna empresa que Dios le envía, debe que ha pasado el punto sin retorno. Entonces, si Dios te ha llamado a predicar, escucha esto: tarde que temprano lo vas a hacer. No hay regreso. Si tú piensas, es que ¿qué va a ser de mi familia? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? Si tú estás pensando así y Dios ya te hizo el llamado a que te avientes al vuelo, escucha, es mejor que lo hagas, porque entonces tú vas a ver manifestada la gloria del Señor, y si no, te vas a estancar. Amados hermanos, estos hombres podían seguir adelante porque lo que los atraía es lo que ellos creían que estaba todavía más allá. El que quiere ver mundo se siente atraído por los países que no conocen. Al gran artista o compositor le impulsa la idea de una interpretación o una producción como nunca antes ha hecho y se pregunta si lo logrará. Un hombre nos cuenta que un viejo vaquero que pasaba todos los días limpiando la basura en los establos, alguien llegó y le preguntó y le dijo: ¿no te cansas nunca de hacer siempre lo mismo? Limpiar la basura y la suciedad del establo. Entonces este hombre dijo así: el que tiene algo más allá no tiene por qué cansarse. Padres, ustedes van a trabajar aunque les paguen poco y probablemente no alcance para todo lo que se necesita a veces, pero ustedes no lo dejan de hacer porque aunque saben que es poco lo que reciben, hay personas a las que amamos, por las que nos estamos reventando y haciendo el esfuerzo. Pero amados hermanos, yo no te estoy hablando de una comida natural, te estoy hablando de algo celestial y divino. Los patriarcas, estos hombres, vivieron en tiendas porque tenían algo más y ellos seguían caminando día con día tras eso que ellos creían que Dios les iba a dar.
Y yo esta tarde te quiero decir, nosotros también tenemos algo más allá. ¿Qué más te quiero decir? Como estos hombres eran como eran, imperfectos, mentirosos, temerosos, etcétera. Pero ¿saben qué? Estaban dispuestos a seguir caminando hacia Dios. Y Dios no se avergonzaba que le llamaran su Dios. Por encima de todas las cosas, amados hermanos, Dios es el Dios del noble aventurero que deposita su vida en el Señor. A Dios le encantan los que están dispuestos a aventurarse en su nombre. El que es prudente y comodón y comodino y que no quiere incomodidad es lo opuesto al hombre de Dios. El que se lanza a lo desconocido y sigue adelante llegará a Dios al final. Entonces, amados hermanos, termino el mensaje con varios pensamientos. Conforme a la fe, dice, murieron todos como creyentes, esperando sin haber visto aún en realidad los bienes venideros que les estaban prometidos. Amados hermanos, que si Dios nos lleva, que nos lleve y que no reneguemos ni estemos con miedo para cuando Él nos quiera llevar. Bendito el nombre del Señor. Esta gente fue fiel al principio y hasta la hora de su muerte, especialmente en su muerte. Dice, todos estos, empezando desde Abraham, a quienes fueron las promesas y que no les llegaron hasta el final, dice, dieron buen testimonio. Bendito el nombre del Señor. Hasta ahí en esa lista, amados hermanos, está Abel, Enoc y Noé, a los que no les habían prometido la salvación, pero sí les habían prometido a esa descendencia que ellos iban a herir la cabeza de la serpiente. Y sabe una cosa, por esa promesa de victoria, ellos dieron buen testimonio. Bendito el nombre del Señor. Y luego dice ahí en Hebreos, sin haber recibido, esto era lo que constituía la fe de ellos. Ellos creyeron sin recibir la cosa prometida. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y a veces nosotros pareciera como que nada nos sale bien, como que nos va como en feria. Amados hermanos, yo quiero decirle, somos peregrinos y extranjeros, y a veces Dios no nos hace millonarios porque nos perderíamos eternamente, y entonces Dios quiere que sigamos dependiendo de Él porque tiene algo glorioso para nosotros. Y dice algo precioso ahí Hebreos, dice, mirándolo de lejos, o sea, dieron buen testimonio, no lo alcanzaron en esta vida, pero hoy, amados hermanos, en el capítulo 12, están sentados en los lugares celestiales, siendo una nube de testigos. Bendito el nombre del Señor. Dice Juan 8:56, Abraham vuestro padre se gozó en lo que había de ver mi día. Dice, y lo vio Abraham y se gozó. Bendito el nombre del Señor. No lo tuvo palpable como tú y yo tenemos su espíritu, su palabra, su vida en nosotros. Pero él se gozó porque él sabía que lo que Dios había prometido era fiel y verdadero. Dice, y creyéndolas, esa palabra creyéndolas, las promesas, estaban persuadidos de que esa cosa iba a suceder. No les interesaba cómo se sentían, no les interesaba cuál era la circunstancia, la adversidad, el obstáculo. Ellos seguían adelante, dice, saludándolas. ¿Qué significa saludándolas? En la versión en inglés dice abrazándolas, como si no estuviesen de lejos, sino al alcance, para tomarlas entre brazos. Amados hermanos, estos hombres vivieron como peregrinos y extranjeros. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Como el marinero de retorno que cuando de pronto ve que llega a su tierra natal, empieza a llegarle una emoción impresionante porque va a llegar al lugar donde está su hogar. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Jacob le dice al Señor, en tu salvación esperaré, oh Jehová. Amados hermanos, que ojalá
cada uno de nosotros esperemos en la redención de nuestro Señor en nuestros días. Y luego dice, confesando que eran extranjeros, que eran advenedizos. Aleluya. Amados hermanos, los ciudadanos del mundo no confiesan ser peregrinos en la tierra, pero los ciudadanos del cielo confiesan peregrinos y extranjeros para la gloria del Señor. Amados hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y sobre esta tierra, amados hermanos, nosotros podemos ser, escuche bien, como los marineros cuando andan sobre el mar, navegando en medio de la tormenta, en medio del ciclón, en medio de todo, confiando que nuestro capitán es nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con una frase de Martín Lutero. Todo aquel que profesa tener a un Padre en el cielo se confiesa extranjero en la tierra. Por tanto, hay en su corazón un ardiente anhelo, como de un niño que vive entre extraños, en indigencia y tristeza y lejos de su patria. Amados, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo una mansión. Amados, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que el Señor les bendiga abundantemente, como naves en la mar, en la tierra, pero no del mundo, pero sí sobre la tierra, habitando los lugares especiales en el Señor Jesucristo. Quiero hacer una oración esta tarde por usted. Y yo le quiero pedir esto. Perdone a quien le ha dañado. Perdone a los pastores, a los hermanos. Ya no se fije en lo que hayan hecho. Ponga su mirada en el Señor Jesús. Corra la carrera y termínela con éxito. No se distraiga. Si alguien tropieza, si alguien cae, si alguien se desliza, pidamos a Dios misericordia por él para que sea levantado. Pero lo importante es que tenemos una patria celestial. Oramos. Señor, muchísimas gracias por tu misericordia y bondad. Y te suplico que no nos aferremos a nada ni a nadie. Que no nos aferremos a una casa, al dinero, a una mujer, a un hombre, a un esposo, a una esposa, a un hijo, a una hija, a un padre. Que nos aferremos a ti y que podamos mirar tu gloria, Señor. Que podamos mirar tu misericordia y que podamos extendernos a ti. Esta tarde, Señor, te puedo decir, eres precioso, mi Rey. Eres hermoso y te doy gracias porque sé que nos estás visitando. Aunque somos como somos, pero sé que en medio de la imperfección hay algunos que nos estamos aferrando a ti. Perdona nuestros pecados, iniquidades y deslices. Y permite que corramos la buena carrera. Señor, te pido por los que están cargados, por los que están amargados, por los que están resentidos, por los que están tristes, los que están acongojados, agobiados, desesperados,
los que creen que ya no pueden, que los obstáculos son muchos. Yo te suplico esta noche que ellos puedan echar toda su ansiedad sobre ti y que ellos puedan entender que aunque hay muchos padres en esta tierra, solamente hay un Padre que jamás nos dejará. Y ese Padre eres tú, un Dios que no solamente es amoroso, un Dios que es amor. Padre, que tu amor cubra multitud de pecados, que tu amor eche fuera el dolor y el temor, que tu amor pudra el yugo, porque mejor es tu misericordia que la vida. Como dice el coro, tu amor por mí es más dulce que la vida. Y tu misericordia, Señor, es buena, es nueva cada mañana. Señor, conforta a mis hermanos. Y gracias por estos días hermosos en tu presencia. Bendice a los que nos están viendo de la iglesia, bendice a los que nos están viendo de otro lugar. Y Señor, ayúdanos a despojarnos de lo que nos asedia y de lo que quiere obstaculizar el camino. Permítenos reflexionar, permítenos hacer ajustes y cámbianos, por favor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga